Bendiciones, mis apreciados hermanos y amigos. Qué placer saludarles a todos y cada uno de ustedes. Hoy en nuestra capital, Honduras, Tegucigalpa, una noche lluviosa, gracias a Dios, cayendo el agua y de esa forma se está disipando poco a poco el gran calor que hemos tenido en la parte central Tegucigalpa. Así que bienvenidos a la transmisión, a nuestro en vivo el día de hoy. Vamos a compartir una vez más la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ustedes recordarán que hemos estado compartiendo el tópico Jesucristo es el pan de vida. Hoy tendremos la cuarta parte, la parte número 4 de este interesante tema. Nuestro texto base está en San Juan capítulo 6 y el versículo 35, que lo reiteramos nuevamente, y dice el texto sagrado: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es nuestro texto base para esta serie importante que hemos abordado, que tiene como tema Jesucristo es el pan de vida. Y como ustedes recordarán, mis queridos hermanos y amigos, de alguna manera hemos estado tocando el contexto inmediato de este gran pasaje para comprender mejor este pasaje que estamos exponiendo. El contexto inmediato, mis queridos hermanos y amigos, es lo que está antes o después de un pasaje. Así que no podemos hacer una exégesis correcta, no podemos explicar correctamente el texto sagrado si no prestamos atención a los diferentes contextos que hay en el marco de la palabra de Dios. Y estamos entonces, de alguna manera, observando el contexto inmediato. Vimos el contexto anterior de este pasaje y ahora estamos centrados en el contexto posterior. La Biblia es rica en contenido y la Biblia, lógicamente, ella sola se interpreta. Claro, necesitamos las reglas de interpretación y esas reglas de interpretación hay que estudiarlas lógicamente. Para eso está la materia que se llama hermenéutica, y hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Lógicamente necesitamos reglas hermenéuticas para entender y comprender y explicar también correctamente el texto sagrado. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, nos centramos en el contexto posterior y nos dirigimos específicamente al versículo 48, ¿sí? El verso 48, aquí se reitera, Jesús reitera, dice de nuevo lo que es Él en esencia, reitera lo que ya ha dicho en el versículo 35, que Él es el pan de vida. Y en el versículo 48, nuevamente, Él va a decir, Él dice a los judíos, y las personas que le habían buscado para estar con Él, el versículo 48 dice: yo soy el pan de vida. Una vez más, Jesús
reitera, dice de forma clara, de forma enfática, que Él es el pan de vida. No es otra persona el pan de vida. En realidad, Él es el pan de vida. El problema es que los judíos no lo recibieron como el pan de vida. Porque, como hemos dicho anteriormente, al decir Jesús, yo soy el pan de vida, lo que Jesús en esencia está diciendo, yo soy Dios. Y por el hecho de ser Dios, entonces yo puedo dar vida a ustedes que están muertos en sus delitos y pecados. Claro, los judíos no aceptan, no reciben la expresión que dice Jesús, yo soy el pan de vida, por ende comienzan a murmurar, a menospreciar a Jesús, y los judíos dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre? Sí, conocían a José. ¿Acaso no es su madre María? Sí, conocían su madre, y en pocas palabras están diciendo, ¿cómo puede decir que es el pan de vida? Sí conocemos a su madre, conocemos a su padre, nació en Belén de Judea, en un pueblo humilde, pero ¿cómo se atreven entonces los judíos? Murmuran, lógicamente, ¿cómo Jesús se atreve a decir, yo soy el pan de vida? Sin embargo, Jesús lo vuelve a reiterar categóricamente y vuelve a decir en el versículo 48, mis queridos hermanos y amigos, yo soy el pan de vida, no tengan la menor duda. Lo vuelve a reiterar, yo soy el pan de vida. Seguimos en el contexto posterior, por favor. Y el versículo 49 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ya dije anteriormente en otra exposición que el maná que comieron los primeros padres, los judíos, en el desierto, ese maná era una tipología de Jesucristo. Eso apuntaba a Jesucristo. Pero luego tenía que aparecer el maná verdadero, el pan vivo, y Jesús en el versículo 49 le dice a los judíos, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Sí? Porque el maná solo servía para mitigar el hambre de los judíos en el desierto. Sin embargo, volvían a tener hambre y de último murieron. Los primeros padres judíos murieron, aunque disfrutaron el milagro extraordinario de Dios, aunque disfrutaron el maná que cayó del cielo, alimento que nunca habían comido. Sin embargo, volvían a tener hambre y comían y se saciaban, pero Jesús dice, aunque comieron el maná en el desierto, murieron. Pero Él les está ofreciendo un pan, qué interesante en la Biblia, Él les está ofreciendo un pan que si comen de Él, ciertamente no van a morir. Esa es la diferencia. Esa es la gran
diferencia marcada. Que los padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Pero aquí hay un pan que si los judíos lo comen, que si los gentiles lo comen, aquí aparece en escena un pan vivo que si las personas lo comen, entonces Jesús le dice que nunca más tendrán hambre, nunca más tendrán hambre. Y si comen ese pan, lógicamente tendrán vida eterna para siempre. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Verso 50. Este es el pan que desciende del cielo. Está hablando Jesús. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿Ven? Los judíos en el desierto, los primeros padres, comieron el maná en el desierto, pero lamentablemente murieron. Sin embargo, este pan que descendió del cielo, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que come este pan, dice Jesús, no morirá, no muere eternamente, recibirá vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 51. Yo soy el pan vivo. Miren, sigue hablando Jesucristo. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Claramente, había descendido del cielo. Había sido enviado por el Padre para dar vida a los muertos, para resucitar a los muertos, para resucitarlos a una vida espiritual viva y vibrante, porque recuerden que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida, Jesús nos dio vida, y Él dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, qué lindo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué va a pasar? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, mire cuál es el pan. Mire cuál es el pan. Mire cuál es el pan según Jesús. Note usted, por favor, el versículo 51. Aquí viene a explicar Jesús cuál es el pan en esencia. Reitero la primera parte del versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice que vivirá para siempre. ¿Acaso no es buena noticia esta? Claro que sí. Es una excelente noticia para usted. Que el que come este pan que Jesús ofrece, vivirá para siempre. Y luego dice, y el pan que yo daré, ¿cuál es el pan? Jesús dice, el pan es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cuál era el pan? Su carne, dice, imagínense. El pan era su carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí. Aquí los judíos siguen en problema todavía, siguen murmurando todavía contra Jesús. Entonces los judíos contendían entre sí, versículo 52, diciendo,
¿cómo puede éste darnos a comer su carne? No están entendiendo lo que Jesús está diciendo, lo están entendiendo muy literalmente y contendían entre sí los judíos diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Versículo 53, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Era asunto de comer su carne. Era asunto de beber su sangre para tener vida eterna. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Seguimos con el contexto posterior. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué pasa? Tiene vida eterna. Reitero, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice Jesús, tiene vida eterna. Y otra vez se repite esto que lo hemos estado viendo en el contexto anterior y posterior. Me gusta esta repetición que surge aquí. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Es interesante. Jesús dice muy claramente que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Y yo, dice, le resucitaré en el día postrero. Verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Este pan que descendió del cielo no es como el pan que comieron vuestros padres, le dice Jesús a los judíos, y murieron, porque eso fue lo que pasó. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de este pan, el que come la carne de Jesús y bebe su sangre, es lo que está diciendo anteriormente Jesucristo, vivirá eternamente, tendrá vida en Jesús. Y no una vida temporal, sino una vida eterna. El que come este pan, que es Jesús mismo, vivirá eternamente. Escapará de la ira venidera, escapará del castigo eterno que está preparado y tendrá vida eterna en Jesucristo. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Todo esto que vimos en el contexto anterior y posterior, hablando Jesús que Él es el pan de vida, todas estas cosas las enseñó Jesús, las dijo Jesús en la sinagoga, enseñando
en Capernaum. Es interesante que los judíos no lograron entender estas palabras. Es interesante que los judíos, quienes escucharon estas grandes verdades, mis queridos hermanos y amigos, estas cosas que dijo Jesús en la sinagoga y que las enseñó en Capernaum, lamentablemente los judíos no las lograron entender. Pero es sorprendente también que los discípulos de Jesús no lograron comprender estas palabras. No lograron entender estas palabras a plenitud. Y es por esa razón, mis queridos hermanos y amigos, que en el versículo 60 vemos una reacción de los discípulos y dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Vamos a continuar después con esto, mis queridos hermanos. Vendrá la quinta parte de este tópico: Jesucristo es el pan de vida. Cada vez esto se pone más interesante por no solamente la reacción de los judíos ante estas palabras que dijo Jesús: yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá, sino que tendrá vida eterna, sino que también los discípulos de Jesús entran en algún conflicto y ellos, dice el versículo 60, que al oír estas palabras que él dijo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esta exposición continuará. Daremos la quinta parte, el quinto mensaje de este tópico: Jesucristo es el pan de vida. Bendiciones.